Existen varios métodos para la reproducción de peces cultivados. La elección de uno o varios métodos depende de la biología reproductiva de la especie, las condiciones ambientales locales y las instalaciones disponibles. Estos métodos se pueden agrupar en tres categorías: la reproducción natural, semiartificial y artificial. La reproducción natural se colocan juntos machos y hembras en un área de cría, por ejemplo, un pequeño estanque o zona cerrada donde se producen en forma natural. La producción semiartificial se les administra a los peces una inyección de productos químicos, por ejemplo, extracto de la glándula pituitaria, que provoca el desove. Y la reproducción artificial, en la cual se les administra a las hembras una o más inyecciones de productos químicos que regulan la maduración final de los huevos latentes en los ovarios. Los huevos se extraen de las hembras tan pronto como maduran. Obtención de reproductores. Para reproducir peces con éxito se requiere de individuos sanos y sexualmente maduros de ambos sexos. Existen dos formas de obtener estos reproductores. Se puede capturar peces en su medio natural utilizando un equipo de pesca y se puede transportar vivos a la granja. Los peces se conservan en estanques de reproductores hasta que alcancen la madurez sexual o en estanques de mantenimiento. Y los peces reproductores se pueden criar en la propia granja, lo que permite mejorar gradualmente la población por medio de un manejo cuidadoso. Gestión de estanques de reproductores. Los estanques en los que se quiera criar reproductores deben ser adecuados a esta categoría de peces. Temperaturas bien reguladas y agua bien oxigenada son elementos importantes para lograr la reproducción. Los peces deben poder disponer de una abundante provisión de alimentos naturales adecuados a la dieta alimenticia específica de los peces reproductores. Durante el periodo de maduración, si resultara necesario, la dieta debería complementarse con alimentos ricos en proteína. La densidad de población de los reproductores debe ser la adecuada a las cantidades disponibles de alimento, pero relativamente baja en todos los casos. Es preferible mantener una población de reproductores relativamente joven, compuesta de peces de talla mediana dependiendo de las especies. Selección de buenos reproductores. Los reproductores se deben seleccionar cuidadosamente cuando llega la estación de reproducción. Solo deben utilizarse peces que estén listos para desovar, las cuales reúnan las siguientes características. Los machos deben soltar unas gotas de lechaza cuando se les aprieta ligeramente el abdomen. Las hembras deben tener una apertura genital inflamada y protuberante de color rojizo rosáceo y un abdomen bien redondeado y blando, lo que demuestra que las gónadas se han desarrollado hasta la fase latente. Y cuando existe un riesgo de agresión por parte de los machos o de desove descontrolado, una vez seleccionados los reproductores, se deben mantener los dos sexos en estanques separados. Utilización de glándulas pituitarias para la reproducción de peces. Se puede utilizar productos químicos u hormonas tales como las gonadotropinas, las cuales se producen y se acumulan en la glándula pituitaria de los peces, también llamada hipófisis, durante el periodo que lleva a la madurez sexual. Esta se encuentra en la porción superior de la cabeza del pez, en el lado ventral del cerebro. Es muy importante recolectar glándulas pituitarias de peces idóneos para estar seguros de que estas glándulas contengan las suficientes gonadotropinas como para que sean efectivas. Los peces seleccionados deben poseer características de ser sexualmente maduros, preferiblemente vivos o recién muertos, de una talla adecuada. Se puede extraer la glándula pituitaria de peces que han muerto recientemente de dos maneras: cortando la cabeza o sacando la glándula pituitaria por medio de un taladro. Extracción de glándula pituitaria mediante un corte en la cabeza. Para realizarlo se debe quitar la parte superior del cráneo con una sierra o un cuchillo fuerte y afilado. Se debe localizar la glándula pituitaria en la masa cerebral y se debe retirar cuidadosamente utilizando pinzas. Extracción de la glándula pituitaria mediante el uso de un taladro. Se debe seleccionar o fabricar una mecha de perforación de un tamaño adecuado. Posteriormente, localizar el punto de perforación en la porción superior del cráneo como se indica en la imagen. A continuación, presionar una guía de madera con un orificio ya practicado contra el cráneo en el punto de perforación. A continuación, se debe taladrar a través de la parte superior del cráneo y la base del cráneo hasta llegar a la cavidad de la boca. Se debe sacar la mecha de perforación junto con el pequeño tapón de hueso y tejido que lo contiene y retirar ese tapón de material de la mecha de perforación.
para posteriormente recortar la mitad superior de este tapón y separar con cuidado el tejido cerebral localizado en la base del cráneo desde la mitad inferior. Luego, se debe extraer la glándula pituitaria con ayuda de unas pinzas. Esta se puede utilizar inmediatamente o se puede guardar para más adelante. Y para asegurar que la glándula salga del núcleo taladrado, se debe seleccionar el diámetro de la mecha de perforación de acuerdo con la talla del pez. Los diámetros más adecuados son 2,5 centímetros para peces de hasta 1 kilogramo, 4 centímetros para peces de entre 3 y 4 kilogramos y 5 a 6 centímetros para peces más grandes. Almacenamiento de glándulas pituitarias frescas. Cuando se requiera guardar glándulas pituitarias durante un periodo de tiempo, se debe ir recogiendo las glándulas frescas de los peces y colocarlas en una botella que contenga acetona. Este producto químico actúa extrayendo el agua y la grasa de la glándula, por lo cual ayuda a endurecer y conservar la glándula y las hormonas que contiene. Se debe ubicar todas las glándulas obtenidas el mismo día en una misma botella. Se debe sustituir la acetona cada 8 horas, aproximadamente durante un periodo total de 24 horas. A continuación, que se saque toda la acetona, se debe secar las glándulas endurecidas en papel secante. Posteriormente, se debe colocar las glándulas secas en pequeños envases de vidrio y empujarlos ayudándose con una bolita de algodón de fino. Se debe cerrar completamente el envase y sellarlo con cera u otro material de sellado. Posteriormente, se debe etiquetar, indicando el origen de las glándulas y la fecha de recolección. Y posteriormente se debe guardar estos envases sellados en una bolsa de plástico o en un desecador o recipiente de almacenamiento, junto con productos químicos desecantes, como gel de sílice o cloruro de calcio. Las glándulas pituitarias secadas en acetona se pueden almacenar de esta forma durante un periodo de varios años, sin necesidad de refrigeración, siempre que se mantengan en un lugar seco, mientras que las glándulas frescas también pueden guardarse en un congelador. Extracción de hormonas gonadotrópicas de las glándulas pituitarias. Las hormonas gonadotrópicas que se inyectan para inducir la ovulación o desove se extraen de las glándulas pituitarias en el momento de su extirpación o una vez transcurrido un cierto periodo de almacenamiento. Para su extracción se procede de la siguiente manera. Como primer paso se debe obtener el número de glándulas que se necesita en base a la dosis de hormonas a utilizar de acuerdo con los manuales especializados a los que se hace referencia en la sección 90, párrafo 7 de la FAO. Para el siguiente ejemplo se van a utilizar glándulas pituitarias secas para 34 hembras con peso medio de 2 kilogramos y 2 inyecciones cada una, y 17 machos con peso medio de 1,5 kilogramos y una inyección cada uno, tal como se muestra en los cálculos que se detalla a continuación. Cabe recalcar que al peso total requerido de glándulas se le debe aumentar un 10% de margen de seguridad. Si el peso medio de una glándula es de 2,5 miligramos, el requerimiento será igual a 136 glándulas pituitarias. Como segundo paso será necesario preparar una solución salina al 0,65%, para lo cual se debe disolver 6,5 gramos de sal común del tipo utilizado para cocinar en 1 litro de agua limpia. Puede utilizar agua hervida, filtrada o agua destilada. Utilizar recipientes de vidrio limpios y mezclar bien. Se debe mantener esta solución en una botella de vidrio cerrada. Para el cálculo de la solución salina necesitada, será necesario revisar los manuales antes mencionados. Los cálculos que se muestran a continuación muestran la cantidad de solución salina necesitada para el ejemplo anterior. A los resultados obtenidos será necesario añadir un 10% para compensar las posibles pérdidas. El siguiente paso consiste en triturar el número requerido de glándulas en un mortero hasta formar una pasta o polvo fino. Luego será necesario medir el volumen requerido de solución salina al 0,65% y verterla en el mortero por encima de la pasta o polvo de glándula. Es mejor utilizar una jeringa para medir esos volúmenes tan pequeños. Se debe mezclar bien la solución salina y el material glandular para hacer que las hormonas gonadotropinas del tejido glandular pasen al líquido. Por último, se debe dejar reposar o mejor aún utilizar un pequeño centrifugador manual para separar el líquido superior o sobrenadante de los trozos de material glandular. La imagen a continuación muestra una ejemplificación de este procedimiento. ¿Cómo aplicar inyecciones de solución hormonal a peces? Los reproductores ya seleccionados se deben preparar para recibir la inyección hormonal. Se debe realizar el siguiente procedimiento. Por la mañana temprano se debe seleccionar los estanques de mantenimiento en donde estén los reproductores machos y hembras que se van a inyectar ese día. Segundo, se debe llevar a cabo el cerca del área de desove. Esto se hace con la ayuda de una red o depósito de un buen suministro de agua. Ambos sexos se deben separar.
Tercero, preparar los materiales necesarios, cantidades adecuadas de extracto de hormonas, un área limpia de trabajo, un tanque de recuperación, entre otros. Si fuera posible, debemos administrar un anestésico para que los peces no se muevan, utilizando entre dosis de 50 a 100 litros de una solución química adecuada. Debemos vigilar los peces sedados en todo momento y devolverlos rápidamente al lugar donde tengan agua bien airada. Según el peso de cada pez vivo de cada reproductor, debemos llenar una jeringuilla con la dosis exacta del extracto de glándula pituitaria que requiera. Debemos sacar el reproductor del agua con un salabardo. Debemos colocar despacio la inyección a un ángulo de 45 grados, como se ve en la imagen. Si el pez no tiene escama, por ejemplo en el caso de las carpas de espejos, se debe aplicar una inyección intramuscular debajo de la punta de la aleta dorsal o del pedúnculo caudal. Si el pez tiene escamas, por ejemplo las carpas chinas e indias, administra la inyección en la cavidad corporal, dentro de la base de la aleta abdominal o bajo de la aleta pectoral. Acción de los huevos. El periodo que se requiere para que los huevos ya desarrollados maduren totalmente normalmente se indica como el número necesario de las horas de la temperatura dada del agua. Se mide en grados horas. Tenemos un ejemplo en donde los reproductores de carpa común reciben la inyección definitiva a las 20 horas. Se mide la temperatura del agua del tanque cada hora con el siguiente resultado. A la mañana siguiente, a las 6 horas, se alcanza un total de 239,5 grados horas, muy cercano a la cifra requerida en ese caso específico, entre 20 y 260. A partir de ese momento, los peces se vigilan cuidadosamente. La experiencia enseña a mejorar la estimación del número de grados hora que se requiere en cada caso específico. También podemos visualizar lo que es un ejemplo, que el número de grados horas requerido bajo diferentes circunstancias para lograr la maduración completa de huevos dentro del rango óptimo de temperatura es: carpa común de 240 a 260 horas. Carpa común, una inyección solo de 340 a 360 grados hora. Carpa común igualmente. La elección del sitio para el desove debe ser inducido para tener un lugar en una variedad de recintos de fecundación, por ejemplo, pequeños estanques de fecundación, jaulas de red, depósitos fabricados de fibra de vidrio. Elección del sitio para el desove inducido. El desove inducido puede tener lugar en una variedad de recintos de fecundación, por ejemplo, pequeños estanques de fecundación hechos en tierra en un área de entre 25 y 30 metros cuadrados. Jaula de red aproximadamente de 2.5 por 1.25 por 1 metro, hechas de red de malla fina, por ejemplo de redes sintéticas para mosquitos o gasa. También se puede hacer depósitos fabricados en ladrillos, bloques de cemento u hormigón. Recolección de huevos fertilizados. Este método de recolección de huevos fertilizados después del desove depende del tipo de huevo. En el caso de los huevos no adhesivos, son huevos flotantes, por lo que se pueden recolectar con facilidad dentro del recinto de reproducción. Si este no es muy grande, utilizando una red de malla fina, o si es fuera del recinto, se puede filtrar el agua a través de un material de red fina. Preparación de sencillos recolectores para huevos adhesivos. Para recolectar los huevos adhesivos se pueden utilizar algas acuáticas frescas, lavadas y sumergidas. En la zona del desove se introduce una cantidad de algas igual o aproximadamente el doble del peso de las hembras que se requieren introducir, o suficiente para cubrir holgadamente la superficie del agua. También se pueden fabricar un tipo de recolectores de huevos de manera económica. Se conoce como Kakaban en Indonesia. Se utilizan materiales locales y para eso se obtiene un material vegetal fibroso de una longitud aproximadamente de 40 centímetros. Para eso se necesita hojas de palmeras, ramas delgadas de pino u hojas de hierba largas. Se consigue cañas de bambú de entre 4 y 5 centímetros de diámetro y de 1 metro aproximadamente de longitud. Se las parte por la mitad a lo largo y se coloca el material vegetal entre las dos mitades del bambú partido. Se sujeta bien volviendo a amarrar estrechamente las dos mitades del bambú. Esos recolectores de huevos se unen para formar un tipo de balsa que se puede fijar un poco por encima del fondo del tanque. Conclusiones. Los estanques en los que se quisiera crear reproductores deben ser adecuados a esa categoría de peces. Es decir, tener temperaturas bien reguladas y agua bien oxigenada son los elementos importantes para lograr la reproducción.
Es preferible introducir más machos que hembras en el recinto para garantizar una correcta reproducción. El número total de reproductores que se introducen en el recinto de reproducción depende del tamaño del recinto y de la talla de los reproductores. Los reproductores se deben seleccionar cuidadosamente cuando llega a la estación de reproducción. Solo deben utilizarse peces que estén listos para desovar.